El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó el miércoles una política de defensa y seguridad que prohíbe los ceses bilaterales de hostilidades, lo que dificultaría futuras negociaciones de paz con grupos armados ilegales. Colombia utilizó la figura del cese bilateral con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016 para acabar un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados. También acordó en 2017 un cese bilateral de más de 100 días con el rebelde Ejército de Liberación Nacional, ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y que en enero atacó una academia policial con un carro bomba en Bogotá, dejando 21 cadetes muertos. Pero los ceses bilaterales o cualquier figura que implique suspender la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas no están contemplados en la nueva hoja de ruta de seguridad. Los procesos tendientes a la disolución de un grupo armado organizado deben cumplir con las condiciones de ubicar a los combatientes en una área geográfica determinada, y la suspensión unilateral de todas las actividades criminales. Este gobierno no va a permitir que la violencia y el terror sean métodos para ganar ningún derecho y ningún privilegio, por el contrario, los vamos a derrotar de la mano con las instituciones, la fuerza pública, la fiscalía y la justicia, pero haremos respetar a Colombia con toda la firmeza que reclama a nuestra nación, dijo Duque. Los que pretendan el camino del bien tendrán un país que los acoge, y los que quieran seguir el camino de la violencia tendrán la suerte de Rodrigo Cadete o de alias Guacho, porque no vamos a permitir que se vuelva a humillar la generosidad del pueblo colombiano, aseguró al presentar su política de seguridad en la base militar de Tolemaida, cerca de Bogotá. Alias Rodrigo Cadete y alias Guacho, jefes de disidencias de las FARC, murieron en recientes operaciones de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Con información de Reuters más sobre este tema. Donald Trump recibirá a Iván Duque en la Casa Blanca. El 13 de febrero Iván Duque denunció que el jefe disidente de las FARC abatido en Colombia recibía apoyo de la dictadura de Venezuela.